Familia, estamos muy contentos porque oficialmente vamos a estar celebrando el lanzamiento de mi nuevo libro de Indocumentado Abogado y también de la guía para los inmigrantes. De hecho, para esta celebración vamos a estar contando con la participación de todos ustedes, así como lo escuchan. Los esperamos el sábado, marzo 18 a las 7 de la noche. Tendremos música, comida, bebidas. Va a haber una actividad bien especial porque todos los participantes tendrán la oportunidad de pintar un cuadro que va a ser basado en este lanzamiento de nuestro libro. Usted se va a poder llevar ese cuadro con usted. Así que participe en este evento, sea parte de esto grande que hemos logrado y también disfrute con su familia. No importa que no tenga experiencia artística o que no haya pintado un cuadro antes. Esto va a ser un momento donde la vamos a pasar bien, va a ser un rato bien divertido con nosotros y con su familia. Los esperamos el sábado 18 de marzo a las 7 de la noche. Nos vemos, mi gente. Hola, buenas noches. Hoy es viernes 17 de marzo del año 2023 y como siempre le damos la bienvenida a Agárrate. Esta noche no va a estar la moderadora del programa, Patricia Poleo, quien se encuentra indispuesta por problemas de salud y me pidió, como en otras oportunidades lo hemos hecho, le hiciera el programa para que Agárrate salga todos los días y ustedes puedan disfrutar del programa número 1 en YouTube, como lo es Agárrate. Bueno, hoy tenemos de verdad un programa bien interesante porque fíjense, hoy sucedió algo que nadie se lo esperaba o que se estaba cocinando dentro de la Corte Penal Internacional. Resulta que la Sala de Cuestiones Preliminares 2 de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso Vladimir Putin por crímenes cometidos en la guerra de Ucrania. Por eso nuestro invitado en la noche de hoy es el doctor William Cárdenas, quien es experto en justicia penal internacional y está aquí en Agárrate. Buenas noches, doctor Cárdenas, ¿cómo está usted? Bienvenido a Agárrate nuevamente. Muchas gracias, Iván. Buenas noches, encantado de estar una vez más con ustedes y desearle a Patricia lo mejor. Que estábamos pendientes de esta conexión porque lo que ha ocurrido pues tiene mucha importancia y queríamos comentarlo y en este caso pues lo haré gustosamente contigo, ¿no? Bueno, fíjese una cosa, usted que es un experto en justicia penal internacional, vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. Vladimir Putin verdaderamente es condenado, pero lo evaluó previamente la Corte Penal Internacional para declararlo como un criminal de guerra. Bueno, mira, en primer lugar, este es una orden de captura que emite la Sala de Cuestiones Preliminares, que está conociendo la investigación que ha puesto en marcha el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, con el respaldo y el apoyo de 41 estados que así lo solicitaron. O sea, en el caso de Venezuela, por ejemplo, fueron 6 estados los que remitieron a la Corte Penal una solicitud para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en el caso de Ucrania, han sido 41 estados de la comunidad internacional que han hecho esta solicitud. Este es un proceso que se venía investigando, que se viene investigando y que ha dado lugar a un momento trascendental, ¿no? Y digo trascendental porque
Mira, en este mundo todos sabemos que existen hombres que se creen más allá del bien y el mal, ¿no? Que se creen amparados por un manto de impunidad que los convierte en unos tiranos absolutamente criminales que son capaces de acabar con la vida de seres humanos, incluso de comunidades y de pueblos, ¿no? Y bueno, alguien tenía que levantar la voz de los valores y de los principios del mundo civilizado. Y en este caso ha sido el fiscal Karim Khan, porque la Sala de Cuestiones Preliminares acuerda la orden de captura, porque el fiscal, una vez hecha la investigación, formula los cargos y la sala admite la apreciación del fiscal, la investigación del fiscal y los cargos que formula el fiscal. Entonces, bueno, qué importante es que se dé este tipo de acciones contra un jefe de Estado en activo, pero no contra cualquier jefe de Estado. Nosotros hemos visto en la Corte Penal Internacional cómo se han investigado e incluso se han dictado órdenes similares en otros casos. Al presidente Omar al-Bashir de Sudán, por ejemplo, que está a la espera para ser sometido al enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad que cometió en Sudán, ¿no? También conocemos los casos del Tribunal Penal para la Yugoslavia, el caso de Milosevic. Conocemos el caso de Gaddafi, amigos de Nicolás Maduro. Qué curioso, qué curioso. Amigos de esta clase de tiranos, ¿no? Pero en este momento es que estamos ante una circunstancia, lo decía el mismo fiscal Karim Khan esta tarde en una entrevista, ¿no? En una situación excepcional. Él hablaba incluso de que esto producía tristeza, ¿no? Y producía tristeza porque la persona a la que se señala y contra la que se libra la orden de captura es nada más y nada menos que el presidente de uno de los países más importantes del mundo, pero que además es uno de los países que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es uno de los países, de los 5 países, que tiene derecho a veto dentro de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, el hecho es extraordinariamente importante, marca un hito. Si esto está ocurriendo con un señor como ese, los tiranos que están en la fila y en la cola, porque hay investigaciones que se adelantan en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, entre ellas la del caso Venezuela, bueno, pues ya saben qué les puede esperar, ¿verdad? Entonces, de allí nosotros podemos colegir una importancia casi, te diría que histórica. Nunca antes había tenido la comunidad internacional una Corte Penal Internacional que juzgara los hechos no como un tribunal ad hoc después de que terminaban los conflictos y se creaban los tribunales. No, en este caso es un tribunal permanente que ha recibido la información. Y la información versa, estamos en la fase inicial, ¿no? La información versa sobre algo que es particularmente sensible, ¿no? Que son los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra contra mujeres y niños. En el discurso de toma de posesión de Karim Khan, a quien venimos siguiendo desde hace tiempo, y que llegó a la Corte no por aclamación como habían llegado los fiscales anteriores, sino mediante una selección y una votación en la que 74 países apoyaron su candidatura, entre ellos el país de origen que lo presentaba, ¿no? El Reino Unido.
Entonces, la importancia que tiene esto es que en el mismo discurso de toma de posesión de Karim Khan, él habló de que iba a ser especialmente sensible con estos casos en donde las víctimas son mujeres y niños. Bueno, pues estamos ante una orden de captura contra Vladimir Putin, jefe de Estado de la Federación Rusa, por los crímenes de deportación y desplazamiento forzoso de niños y de familias, incluidas mujeres. O sea, deportaban niños ucranianos que los tomaban de orfanatos, de hospitales, y se los llevaban a Rusia. Y en Rusia, una comisaria de derechos de la infancia, que es cómplice y coautora de esto y está también incluida dentro de esta orden de captura, bueno, pues con esa complicidad, esta señora y Putin colocaban a los niños en familias rusas para producir, por supuesto, un proceso que permitiera su transculturización, ¿no? Vaciarlos del contenido de su nacionalidad ucraniana para convertirlos en nuevos rusos. O sea, que el plan sería algo así, doctor, al capturar esos niños y esas mujeres, sería como un plan para acabar con la generación de relevo. Pero le pregunto lo siguiente, fíjese bien, es un presidente en ejercicio de una de las potencias del mundo. Ajá. Los demás presidentes que están siendo investigados se preocupan. Ajá. Los crímenes que se cometieron o por los cuales acusan a Vladimir Putin por la transculturización, el secuestro de esos niños y de esas madres. Ahora yo le pregunto, con el proceso que se está dando después de la investigación y al emitir la orden de captura contra Vladimir Putin, ¿queda finalizado el juicio o ahora es que va a empezar el juicio? No, el juicio en La Haya, en la Corte Penal Internacional concretamente, no se celebran juicios en ausencia. Ajá. Tiene que estar presente el acusado. Algo así como pasó con el Slobodan Milosevic. Claro, exactamente. Esto por supuesto supone unos retos importantes, no solo para la Corte Penal Internacional, sino para la comunidad internacional y para los 123 estados parte del Estatuto de Roma, ¿verdad? Porque ellos estarán a partir de hoy absolutamente obligados por el Estatuto de Roma a detener al señor Vladimir Putin en cuanto pise cualquiera de los territorios de esos 123. Interesante eso que está diciendo, doctor, porque fíjese, hoy comentaba yo aquí en Venezuela sobre esa orden de arresto y mucha gente me decía, no, pero que eso no importa, porque a Maduro también le han emitido orden de captura, ajá, y no va a pasar nada. Y yo explicaba que le podía pasar como le pasó a Alesac, que iba en una aeronave, la aeronave necesitaba combustible y tocó en Cabo Verde. Al tocar en Cabo Verde estaba solicitado, o sea que a Vladimir Putin le puede pasar lo mismo que le pasó a Alesac. Por supuesto, pero no solo a Vladimir Putin, es que ya hay antecedentes de situaciones parecidas, de jefes de Estado en activo, y cito concretamente lo de al-Bashir, el presidente de Sudán, ¿no? Que bueno, se le dictó una orden de captura y esa orden de captura, bueno, pues se convirtió en un cerco que le impedía trasladarse. Hizo un viaje a Sudáfrica pensando que allí no le iba a pasar nada porque el jefe de Estado en Sudáfrica era, bueno, una persona con la que tenía afinidades y amistad, y tuvo que salir huyendo de Sudáfrica, ¿no? En este caso, en el caso de Putin,
ellos ya han declarado y han dicho bueno, pues que esto, bueno, poco más o menos que no les importa. No, no, no. Claro que sí les importa, porque es la respuesta del mundo civilizado. Esta es la respuesta de un mundo que dice, no, no aceptamos este tipo de conducta. Y lo señalan, Putin es un agresor, un Estado agresor. Rusia ha actuado como Estado agresor. No se le acusa por el crimen de agresión porque cuando Ucrania, que aunque no es parte del Estatuto de Roma, cuando aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la aceptó en el año 2017. Primero la había aceptado en relación a los hechos que ocurrieron en el 2014 y luego la amplió en el 2017 para cualquier hecho que se produjera con posterioridad al 2017. Sin embargo, el año 2017 todavía no había entrado en vigor el crimen de agresión que está previsto en el Estatuto de Roma y por eso no puede incluirse dentro de esta orden de captura. Pero sí está el crimen de guerra, de deportación de niños, ¿verdad? Y de desplazamiento forzoso de población. Eso a nosotros nos tiene que interesar muchísimo, porque los venezolanos han sido víctimas de una manera terrible de el desplazamiento forzoso por la creación de un entorno de coacción que hacía imposible permanecer en Venezuela. Entonces, ahí hay puntos que para nosotros van a ser muy interesantes en relación a cómo se desarrolla este proceso, que además va a ser un proceso en el que, bueno, pues estando involucrada Rusia, bueno, los efectos no solo jurídicos, sino los efectos políticos dentro de la geopolítica internacional van a ser muy importantes. Es un día muy importante, un día muy especial, y tenemos que agradecérselo a la llegada a la Corte Penal Internacional de un señor que se llama Karim Khan, que entendió perfectamente cuál era su misión. Y la misión de Khan, lo venimos viendo en el caso Venezuela y en otra cantidad de asuntos que ha venido manejando en un periodo muy breve, en menos de 2 años. Cumplirá los 2 años en la Corte el 16 de junio del 2023. Bueno, en menos de 2 años le ha dado un vuelco total a la Corte Penal Internacional y sobre todo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y ha tomado una actitud de auténtica lucha por la persecución, la investigación de este tipo de crímenes que son tan repugnantes para toda la comunidad internacional, ¿no? O sea, con la llegada de Karim Khan podemos decir, doctor Cárdenas, que entonces sí podemos contar con la justicia internacional y esa justicia va a ser imparcial, apegada a la ley para juzgar a aquel criminal de guerra o todo el que cometa un genocidio contra ciudadanos de cualquier nacionalidad. Bueno, siempre y cuando la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción y competencia sobre el lugar en donde se producen los crímenes y sobre los nacionales de ese lugar, ¿no? Pero es que lo estamos viviendo los venezolanos, ¿no? Ya la semana pasada se cumplió, por ejemplo, el primer plazo y la primera oportunidad en la que las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad pudieron hacer llegar a los magistrados de la Corte Penal Internacional sus observaciones, opiniones e inquietudes en relación a las experiencias que habían vivido y que los habían convertido en víctimas de crímenes de lesa humanidad. Eso nunca antes había ocurrido. Nunca antes había ocurrido en el continente americano y nunca antes había ocurrido en el caso Venezuela. O sea, nosotros las víctimas venezolanas, sabes que han estado absolutamente desprotegidas porque en Venezuela
no existe un aparato, una estructura y un poder judicial independiente. Existe un poder judicial que obedece a una línea ideológica que comparte con el Ejecutivo, en donde la gran mayoría de jueces son jueces temporales, provisorios, que no tienen garantía de estabilidad y no pueden ser imparciales e independientes. Además, ya recordamos todo lo que le pasó a la juez María Lourdes Afiuni por dictar una sentencia en contra de los intereses en aquel momento de Hugo Chávez Frías, ¿no? Por actuar de manera imparcial como juez. Claro, pero con ella dictaron una lección que sirviera de ejemplo a todos los demás jueces. Entonces, eso no se olvida y ellos lo tienen así, pero es que además en Venezuela no hay ningún interés por que estos crímenes se investiguen, ¿no? No ha habido el más mínimo, bueno, no hemos visto un antejuicio de méritos contra nadie. Pero es que además tampoco se ha adaptado la legislación penal venezolana al Estatuto de Roma. Entonces los tipos penales por los que se les podría acusar no existen en Venezuela. Y al no existir el tipo penal, bueno, pues no puede existir proceso, ni juicio, ni sanción contra nadie. Entonces, el camino que se inició con la participación de las víctimas en este proceso que se acaba de terminar el lapso de presentación de las planillas, la sección de participación y reparación de las víctimas ha solicitado un plazo hasta el 20 de abril para que la sección presente el informe a los magistrados del contenido de esos testimonios. Ese va a ser otro hecho importantísimo para nosotros, ¿no? O sea, ahí va a estar recogida, la opinión de las víctimas, el dolor de las víctimas. Entonces vamos a vivir paralelamente a lo que estamos viendo con el señor Vladimir Putin, un proceso en el que las cosas en Venezuela pueden empezar a cambiar porque la luz de la justicia se puede empezar a resplandecer, ¿no? Bueno, interesante lo que nos ha planteado usted, doctor William Cárdenas. Vamos a hacer un corte publicitario, vamos a continuar con muchísimo más acá en Agárrate. Muchas gracias. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingard, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve.